Macizo Torres nació en Asunción el 27 de septiembre de 1975. Estudió bachiller en Ciencias y Letras en el Colegio de San José. Es egresado en la carrera de Administración y Ciencias Contables. Entró a los medios gracias a que grabó un spot publicitario en el año 2002. Tiempo después, arrancó en radio en septiembre del 2002, conduciendo Tarde de Perros en Santa Mónica en compañía de Lucía Zapena. En el 2003 dio inicio a Animales de Radio con Carlos Turrini, que hasta hoy día sigue al aire cumpliendo 12 años de programa ininterrumpidos, convirtiéndolos en la dupla radial que más tiempo están juntos en la historia de la radio. Todo un récord. Animales de Radio pasó a Radio Venus, a la Rock and Pop y desde el 2015 están en Hey Radio. En televisión arrancó en el 2004 conduciendo La Chacra con Dani de Rosa por Canal 13, luego Verano Express con Bicho Riveros, Verano Express 2 con Carlos Turrini por Canal 9 y luego arranca Animales Nocturnos por Canal 13 con Carlos Turrini. Actualmente se encuentra conduciendo el programa Rock the House, que va de domingos a jueves. Hay varios desafíos que va venciendo en el camino y está muy contento de trabajar en todo lo que refiere a la música. Por supuesto que ya está en estudio con nosotros el señor Macizo Torres. Aplausos y adelante. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va? Espléndida como siempre. Viste, muchas gracias. Divina, para un lunes de divina. Ay, gracias, vamos ¿Cómo va? pues. ¿Todo bien? De lujo, vamos para allá. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Viste? No te hizo la sopa el tío Edu. Yo Sí, le dije, bueno. hacele sopa, no te hizo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Belén, Hola, ¿cómo ¿qué te va? tal? ¿Bien? Un gusto. Con Igualmente, razón te dicen gracias. Macizo, ¿escuchamos? Bien. ¿Cómo Macizo. te va? Che, yo te quiero Macizo, preguntar. ¿En serio? Administrador y contador, no sabía. Es cierto. Administrador y contador, sí. Yo tampoco sabía, ¿sí? En realidad estudié 2 años de ingeniería primero. Ingeniería civil. A la pucha. Ingeniería civil, sí, Mirá vos. hasta que después me di cuenta que no era lo mío y ahí me fui Es a que estudiar. parte de a mí- física 2 más o menos te diste cuenta que no era lo tuyo, en resistencia de En materiales. física 2 realmente me di cuenta que venía bastante complicado el tema. Sí. Bueno, y a partir de ahí me fui a estudiar administración y contabilidad. Y bueno, ¿Contabilidad no te parece medio... ¿verdad? ¿O no? no, siempre me Mucho llevé- orden para vos, siempre, Macizo. no, pues me llevé siempre bien con los números. ¿En Es serio? importante llevarse bien con los números. Sí. Es Ah, importante. para Para contar, contar. sobre todo si tiene varios ceros. Sí, hay un dicho que Después hay ahí. un dicho que mi hijo siempre decía que hay que tener siempre un buen abogado y un buen contador amigo. Porque son los dos que en algún otro momento te pueden... Te Buen pueden pasar doctor la también pueden me pasar la decía, buen factura. doctor, yo me dediqué a eso, pero bueno. ¿Vos sabés cuál es la Eso no pregunta que yo siempre me hago cuando le veo a Macizo? Es más, cuando le veo le pregunto, ¿cómo hacer para estar tanto tiempo con una persona? En el caso de Carlos Turrini, porque uno dice, bueno, una persona habla de una relación, bueno, y ahí sobrelleva y vas, pero con un compañero de trabajo, estar, ¿cuántos? 12 años. Bueno, cumplimos 12 años en el mes de enero, cumplimos 12 años con Animales de Radio, un programa que arrancó, como lo decía recién el informe, arrancó en el 2003 en Santa Mónica, una radio que no existe más hoy día. Sí. Pero ¿Cuánto sí, era Santa? 94. 97.9. Era la radio que era de los Domínguez VIP, Sí. ¿verdad? Hasta que después se vendió a la radio de la iglesia, ¿verdad? Bueno, y a partir de ahí fuimos a Venus, Rock and Pop y hoy por hoy lo que es Hey Radio, Hey ¿verdad? Radio. Que es 91.9. Bueno, y con Turrini nos llevamos bien, ¿verdad? Son 12 años en los cuales muchas veces le dijimos en miles de notas que es como un matrimonio, pero sin sexo, ¿verdad? Y sin hijos. Es más Más vale. vale, está bien que aclares, porque Está bien mucha gente aclarar. sospecha. Sí. Está bien No, te digo aclarar, nomás. ¿verdad? No, bueno. Tuvo, ¿verdad? Y Batman y Robin pudieron, ¿Y ¿por qué qué haces no? cuando hay mal de barco? Bueno, mal de barco y bueno, situaciones Faltar de hay. radio, hoy no me voy. No, situaciones hay siempre, hay que saber manejarla. Obviamente al estar todo el día en contacto con una persona, los roces surgen, diferentes opiniones. Desgaste. Claro, llegamos a pasar momentos en los cuales casi llegamos a los puños y todo por el estilo, pero después al final todo se termina ¿Hubo arreglando. apuestas cuando, por ejemplo, iban a llegar los puños? Yo apuesto por Macizo, obviamente habrá ganado, porque Macizo No sé ya... si los perros habrán hecho apuestas. Habrán Lo hecho. máximo que llegamos a hacer fue una pulseada mano a mano en el programa que teníamos en el 13, que Ah, fue en bien. algún otro momento hicimos ¿Ganaste? la pulseada, ganamos. Ah, muy bien. Ay, Ganamos. bien. Ahora, yo te quería preguntar algo que todavía no sé. ¿Cuál es tu nombre, Macizo? Mi nombre real es Rodrigo. ¿Viste? Sí. ¿Ustedes No, sabían no, eso, por Rodrigo. ejemplo? Rodrigo Torres, ¿verdad? Es nombre de cantante. Sí, Rodrigo Pero Torres. Macizo Nombre Torres, de nombre de Torres. conductor Sí, de por Torres. radio. ¿Y por qué macizo? Bueno, Ah, pero Macizo, bueno. Macizo Fácil. es el apodo ya que surgió en el campamento del colegio.
Y quedó ahí, de Lo que hecho, los perros en el colegio te bautizan, eso es palabra santa. ¿Qué claro, Se queda. yo llegué a recibir seríamos cheques que decían macizo todo los días, y no, ¿verdad? No, O sea, claro. llegué a ¿Quién es recibir- Rodrigo Macizo? Claro, yo llegué a recibir Y no cheques pensás que decían- incorporar ya, tipo, algunos políticos hicieron eso. Lula Silva, por ejemplo, Lula incorporó ya a su nombre. No, más que nada, no incorporarlo al nombre, pero sí el nombre artístico queda. O sea, Claro. hay muchísima Tiene gente. mucho peso. Acá en Pelusa, nuestro por país, ejemplo. claro. ¿Quién sabe cómo se llama Pelusa? Vamos a 220908 que me digan el Se nombre de llama la Pelusa. gente otra vez. Claro. Porque Pelusa, hay yo- gente que permanece con su nombre artístico y la gente no sabe cómo se llama. Claro. 220908, ¿cómo se llama Pelusa Rubí? Claro. ¿Ustedes saben qué club es macizo? Olimpia. ¡No! Él está puntero. Sol de América, ¡No! Guaraní. ¿En serio? Sí. Es aurinegro. Fanático del club guaraní porque toda mi familia justamente era guaraní. Yo desde que era chico me acuerdo me iba a la cancha, mi viejo me llevaba y desde que era chico ya era todo amarillo y negro. O sea, Tu mejor época habrá sido en el 84 por ahí. Yo no, ¿verdad? no, no, pero... esa fue la última que salimos campeones que le ganamos a Olimpia, ¿viste? Bueno, y encima, ¿sabes qué? Es pesado, eso que te tienta. Yo recuerdo una vez jugó Olimpia Guaraní en el Defensor del Chaco y por esa cosa ya nos encontramos por ahí y ganó Guaraní 3-1 por ahí ese partido. No sabes. Pero vos lo sabés que a mí fue. me llama la atención. Dos hinchadas que se quieren y se respetan son las de Olimpia y Guaraní. Sí, hay Nunca hay como una pelea entre hermandad ellos. ahí. Entre Yo la hinchada inclusive he de Guaraní. visto gente en la cancha de Olimpia, gente de Guaraní que venía con su remera a la hinchada de Olimpia con otros a hablar y que se yo en el Se da entretiempo. el caso. Así tiene que ser, me parece. Nuestro sonidista de Guaraní, no sé si se diste cuenta. Bien ahí. Bueno, Guaraní que está bien ahora, está bien. Muy bien está Guaraní, muy bien. En la Hay que apertura, felicitarle teniendo en cuenta que le realmente. falta un partido, Guaraní igual está puntero, está con 2 puntos de diferencia sobre el Cerro. Macizo que Bueno, Cabelo ahora. y la Libertadores que siempre está ahí. Es está la ahí. deuda pendiente, pero ojalá que pasen realmente esta ronda y que tengamos buen fútbol en la... Bueno, seguimos con buena onda. Quiero mostrarles lo que vamos a hacer. A ver. Le vamos a desafiar a Macizo. En Espectacular. Invertio Edu vamos a hacer un pequeño entrenamiento. Una prueba. ¿Cómo está Ay, Iván? dale, Iván. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Siempre trayendo... Estamos cosas acá en la interesantes. cocina, vamos a preparar enseguida un Vamos a ver, India, esto delicioso postre. Mentira. Y otra vez, como si fuera una especie de Villargol. ¿Qué vamos a hacer? Solamente Tejo, que- Tejo. Cuidado ahí los dedos, Pero es con prenda, esto no es así nomás, Es con prenda. Es con prenda, así que hay que O sea, tener hay que mucho ser cuidado. comprensivo con esto. Vamos a tener tiempo. No vale eso, mínimo Albert. de No tenés que goles atajar el y disco. Prenda. ¿Y tiene una regla esto o es el que mete No, ganas? no hay que atajar el no, disco. el que mete gana, pero vamos No a hay que poner atajar el disco. un tope. Explica 3. tú, Iván, ¿cómo es este tema? Este juego es tejo. Se juega tejo. Tejo. Se juega de a dos. Si ahí Deja el no te tiras por chiste. tu chiste, por favor. Mal chiste. Vamos a jugar a 3 goles, es decir, el Que mete tres el goles, que mete 3 goles primero va a ser gana. el ganador. Espérame un Y ratito. vamos a jugar Si yo con quiero tener prenda. esto en un Oh, cumpleaños. ¿y ahora quién podrá Si ayudarme? yo quiero tener esto en un cumpleaños, ¿a quién le llamo? ¿Dónde llamo? ¿Con quién contacto? Te voy a qué llamar buena a JC Producciones, que ellos tienen JC Producciones. el toro mecánico es de ellos, Globo Loco, un montón de juegos. Así que pueden llamar a JC, enseguida ahí vamos a tener el zócalo para que puedan ver el número de teléfono al cual llamar. 0982 124 472. Yo ya sé de memoria Muy para bien. todos los cumpleaños. Vos solés usar Ahí, eso, ¿eh? Ah, ahí vale. entonces a JC Sería Producciones. bueno, ¿eh? Realmente. Bueno, esto es lo que te espera, Macizo. Ya está, Después acá. hay una prenda que hay que pagar para el perdedor, ¿verdad? Así mismo, hay una prenda y también hay un premio importante. Venimos enseguida, ¿Hay un Iván. premio? Les voy a estar esperando. Venimos enseguida, Iván. Bueno, Macizo. Muy bien, bien. Vos manejás el tejo, Juan, sabemos ¿en eso. serio? ¿Sí? Sí, Más o menos. algo sabemos. Algo. Nosotros como buenas mujeres ya le estábamos hablando del lado del corazón a Macizo en el corte. Ah, sí. Y cuando vos tenés luego una Hay especie de un Tengo un Pero chapoteador ahí en corazón, tu- ¿viste? Claro. Yo pues soy la que le quiere casar a todos los que vienen Cupido, a sentarse Cupido, acá en el Cupido, show. Cupido. Me pasaba vino Gaby Wolchan, por ejemplo, con David Dionichi. Yo le dije que se casen, se tienen que casar. Casi le hicimos casar acá. Claro, por lo menos que ya convivan por el baby, Se ¿verdad? comprometieron acá. ¿eh? Sí, le hicimos Le poner dio el el anillo y anillo, todo. claro. Algo así. Bueno, y Macizo, ¿hace cuánto que estás de novio? Estoy por cumplir 2 años. Viven, años. viven 2 años. juntos. Vivimos juntos, sí. Yo creo que lo del matrimonio como que pasó, no de moda, pero hoy por hoy hay otras opciones, hay otras tendencias. Es de Y sobre ambos todo- eso, Macizo. Tu pareja también, digamos que no es que te presiona para casarte, No, ¿entiende no, esa situación? completamente abierta, sí. Completamente. mentalidad. Estamos viendo otros tiempos donde realmente la convivencia es algo que es una opción más que válida para que las parejas puedan, en primer lugar, probar cómo realmente viene la pareja y además hay mucha gente que también quiere salir de su casa al terminar el colegio, terminar la facultad y en algún otro momento la opción no puede ser casarse para irse a vivir con el novio. O sea, creo que... Y que creo hoy mucha por hoy- gente utilizó o sigue utilizando, ¿verdad? Tenés que casarte y comprometerte más grande todavía. ¿Pero por qué? Por salir de tu casa, no. Claro. Realmente. Y al final yo creo que pasó un poco eso, yo creo que la convivencia hoy por hoy es algo más que válido.
Y bueno, o sea, la historia pasa un poco por ahí, ¿verdad? Gente como vos tiene la experiencia de esta nueva forma, digamos, social de hacer las cosas, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué tal el tema justamente de los medios? Porque estábamos hablando aquí fuera, te tiene que conocer bien la persona, tiene que entender la manera en que los que trabajamos en medios tenemos Tiempos. horarios especiales, nuestros tiempos son ¿Forma bastante parte de los especiales. medios? Es así, por suerte. De hecho, una cosa es que cuando vos vas a estar con una persona que está en los medios, ustedes lo saben perfectamente, los tiempos son otros, realmente son bastante inestables, depende a lo que te dediques o qué tipo de rubro estés haciendo en medios. Y la pareja que te conoce así te tiene que aceptar tal cual es, ¿verdad? O sea, recordemos que cuando vos estás en medios de repente no hay horas o no hay un tiempo fijado, no es hacer oficina por un lapso de tales horas, así que es importante que tu pareja acepte y si puede estar metida también en medios, Claro, mejor. claro, es mejor, ¿verdad? Pero hay parejas que de repente le van muy bien, que él es mediático y ella no tiene absolutamente nada que ver, pero también le va súper bien. Claro. Así es. Massa, hiciste muchísimo tiempo radio, seguías haciendo tele también. ¿Dónde va tu preferencia en este caso? Porque Radio, tele. Radio, tele. Y bueno, es bastante complicado porque ¿Cuál las preferís? dos tienen su encanto, ¿verdad? Las dos tienen su encanto. La radio es lo más práctico porque vos la radio te puedes ir después del gimnasio, yo remera, comenzaba a hablar y ya está. La televisión tiene una producción, tenés que tener un tiempo, tenés que liberarte una hora y media antes, tenés que estar repasando justamente, el programa, el guión y además, bueno, todo lo que tiene que ver maquillaje y todo eso, o sea. Pero creo que las dos están buenas. Yo me quedo con la radio toda la vida. ¿Pero te ves trabajando con alguien, con otro grupo que no sea el de Turri y demás? Bueno, y trabajé ya, o sea, yo de hecho trabajé con Bicho. Bueno, mi primer programa de radio fue con Lucía Zapena, por ejemplo. Ajá. Con ella arranqué a hacer radio, sí, fue con Lucía Zapena. Y en tele yo trabajé con Dani Rosa, trabajé con Bicho Riveros. Y bueno, después ya comenzamos a trabajar con Turri, cuando la mayoría de Siempre con hombres. No, excepto Lucía. No, claro, ¿Qué es lo que querés decir, verdad? No, que prefieres trabajar con hombres. De verdad, la mayoría trabajaste con hombres, por eso pregunto. ¿Es una preferencia Es o por se el dio? estilo seguramente del programa, ¿verdad? Que de los perros, más, digamos... La verdad que me llevo bien con los dos, o sea, porque Animales Nocturnos, por ejemplo, estaba con Turri, pero siempre había una mujer, o sea, o era Pati Brugué, Cambiaron o era 40.000 Rocío Núñez. veces las mujeres. Es muy importante la conducción mixta de repente porque hay ciertos chistes que no se pueden hacer en una Claro. conducción. Pero no les dupla. duraba la conductora a ustedes. ¿Cuántas veces cambiaron? Rocío Núñez, Pati, ¿quién más vino? Rocío ¿Cuatro Núñez. o 5 por ahí cambiaron? Rocío Núñez, Sí. Pati Brugué, Viste que les veía. Mirna Pereira, Sí. Lilian Ruiz, Gisela Casetay y la sexta fue Cintia Recalde. ¿Viste? ¿Y por qué tantos cambios? Y somos cambiar bastante a las mujeres nosotros. Somos cambiar bastante cada 3 meses y medio. No, yo porque, creo que... porque tienen proyectos personales también. Hablando justamente de proyectos de acá, mediano, corto plazo, algo en lo que te gustaría trabajar, Bueno, algún haciendo formato específico. por suerte tengo o sea, el acto de estar bendecido de hacer algo que te gusta, ¿verdad? Yo todo lo que hago hoy por hoy tiene que ver porque soy un amante de la música, ¿verdad? Yo recordemos que, tal cual decía en mi presentación, estudié contabilidad, estudié administración, pero los fines de semana yo me escapaba y yo quedaba al bar de un amigo porque me compraba los discos y era ese mi hobby. Claro. Y a partir de ahí yo me acuerdo que abrí un boliche, que era acústico en el 2000, ya no existe hoy día, del 2000 al 2007, abrí acústico. De ahí Y, claro, ¿Te o acuerdas? sea, yo me acuerdo que comenzamos a pautar en radio y había que grabar el spot. Había que grabar el spot, yo me fui a grabar el spot de acústico y el tipo de la radio dijo, epa, esta voz me gusta, tal cosa. Y ahí yo comencé a hacer radio, realmente. Así se comenzó a dar todo. Y bueno, trabajo con lo que sea música, radio, televisión y también productor de eventos. Estamos produciendo show de rock hace muchísimo tiempo. Justamente esta semana tenemos lanzamiento de una nueva campaña, de una nueva gira que le estamos haciendo a una importante marca de cigarrillos, que es llevar el rock al interior del país. Genial. Así que estamos bastante bien con eso. Y hablando de llevar, A ver. te vamos a llevar para allá. ¿Te Vamos, parece? vamos. Un solo desafío, vamos. señoras y señores. Vení, macizo. ¿Contra quién, huevón? Bienvenidos chicos a la mesa de juego, ¿están preparados para los desafíos? Te vamos a hacer voy a algo hacer tu livianito. Nuestra campeona de lengua. Antes Dale, Mora, dale. de jugar, yo les quiero proponer el juego de la distorsión de la voz en realidad, que es para definir quién lo hace mejor. Yo quisiera iniciar con Macizo. Ok. Vamos a ver, Macizo ¿Qué me, hay que dijo que, hacer? A ver. Macizo me dijo que ya alguna vez lo probó y no le salió. ¿Vos estás seguro que vas a poder convertir esta voz? Vamos a hacer todo lo posible. El público está esperando la Vamos a conversión hacer de esa todo voz. lo posible. Hay que grabar esto, señorita. Nosotros Vamos a vamos a ver. quitarte una frase que vas a tener que leer con la voz supuestamente distorsionada. Vamos a ver si se logra. Ok. Lo que te voy a pedir es que agarras si yo te corto y va directo a la... ¿Cómo que me corta? Te corto. Poné más arriba, así, porque va, ahí- así va directo a la boca.
Hay que atajar un A poquito ver, para que dale, no dale, se- dale. Explícalo otra vez la técnica, Ivana Macizo. Sí. ¿Cómo Hay es que la lavar todo el aire. Retirar todo el oxígeno de los Retirar. pulmones. Bien, Sí, pulmones. agarramos el oxígeno, se va todo. Después. Luego inhalamos esto a través de la boca, Todo. pero sin aire por la nariz. La nariz bloqueamos. Ok. Solamente entra y tiene que vaciarse el globo. ¿Cómo se bloquea la nariz? No respirar. No Ahí está. respirar. Bueno, vamos a cortar ahí. Respirar por tu nariz no entra acá. A ver, probamos ahí. Saca todo el aire más. Ya saco De el- una masa. Ya saco el... Sí, ya le abrimos uno. Le cortamos y le abrimos a Macizo ahora la... Saco todo el aire. Sí. Saca todo el aire. Están cagando de risa ya ahí. Dale, Qué dale. bárbaro. Dale, Macizo. Así. Tiene que hacer. Saca todo el aire, Dale, Macizo. pasa, te vas Saca a todo el salir. aire, saca todo el Ah, aire. no. Dale. Dale. De una Macizo, Todo, yo todo, confío en vos. todo. Dale. Dale, dale, se puede. Ahora lee la frase. ¡Rápido! Vamos de paseo, sí o sí. En un auto feo, no. Yo no te puedo creer. Ahí fue. Bien. Otro. No, ahora dale. Yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar cómo se hace. Dale, Belén, le Levanta vamos a la ver. canchera de Yo te voy a enseñar cómo se hace esto. Belén le va a mostrar, a ver. Cuidado el dedito, El Belén. problema es que me río. A ver. Le abrimos la frase a El Belencita. desafío con Belén es que no se rían, no que distorsione la voz. No, traga todo, Belén. No trato. Traga Belén. Traga Belén. Dale, Belén, dale, mete en los pulmones. Yo soy paraguayita. No niego mi nación. A papá le doy un beso y a mamá mi corazón. Bien. Albert, es tu turno, es tu momento. Ya me Albert. parece, yo creo que desde la distorsión ya. Albert, es tu momento. Tu momento, atención. Todo el aire, traga todo, Albert, por favor. Fuerza, Albert. No, aquí hay que cortar. Fuerza. Esto Dale, te voy Albert. retirando para poder jugar después. Vamos. Dale, Albert, todo el aire. De una. Don Leo, arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás. Muy bien. Acá el programa para mí, dale, es lo que decía. Ay, Dios mío. No, Nato, vos. Ahí me gusta, te quedaron. Quiero saber. Va a ser un programa para niños ahora. A ver, es el momento de Natu. ¿Cómo le sale? A ver. Traga todo. Tirá todo el aire primero saca primero. todo el aire. Saca todo el aire, Natu. Va a volver la niña, Natu. A ver. Cuidado que después le damos con el chipote chillón a Natu. Todo. Jodido va a chavar todo. Sí, jodido. Yo no Lo me de quedé Natu sin es más aire. difícil, siempre difícil para ella. Tres tigres comen trigo. Tío Edu. Bueno, No, no, tío Edu, por no, favor, tío No, Edu. Macizo tiene que repetir otra Dale, vez. dale. A él no le salió. A mí no me salió. Le salió casi. Hola. Casi. Mi voz. Tu voz es muy, es ¿Te bien diste grave. cuenta, Macizo, que tan áspera tenés la voz que casi no se notó que cambió? A ver. Métele macizo. Acá, tienen que sacar todo el oxígeno, eso, ahí está la falla. Ahora, Creo que ahí está la duración también. con todo, mete todo, Macizo, dale. Ahora, Dale. Yo tengo un elefante que se llama Trampita. Que mueve la cabeza llamando a su... ¡vamos al teco! Bien. ¡Excelente! Quedó grabado eso para una publicidad de Se elefante. cayó la cámara. Estaría faltando el tío Edu acá que se esconde, se hace Después. distraído. Después va a pasar, tío, cuando va a presentar el plato. Ay, Dios mío. Bueno, Vamos a ¿cómo jugar, hacemos? vamos a pasar esto aquí. Desafío. ¿Contra quién jugó? Macizo Belén. versus Albert. Belén. Belén, excelente. ¿Qué tal, Macizo Boca, el versus teco? Belén Mora. Lo hacemos a dos entradas al principio. El disco tiene que entrar 2 veces. 2 veces, ok. Y se Dos entradas, yo pensé que era entrada para un... Para un Tanto se la Sí. radio. Dale, va. Iniciamos, arrancamos. Bueno, va Macizo por la punta derecha, tiró Belén. A él, ¿A qué? ¡Epa! Belén que ya lanzó afuera. Penal. ¿Qué es eso? Es tiro Penal. ¿Fue dentro del área o fuera del área? Cayó. ¿A qué? ¿Te veo o no te veo, Macizo? ¿A qué? ¿A qué? Macizo se está acercando al área rival. No, pero Belén. Cuando mete Belén somos Belén, cuando mete Macizo no Somos Belén. Macizo. Uno más Belén Matará. y ya sos la ganadora. 1-0. Se sintió hombre por un momento. No. Qué bárbaro. Like Sí, a porque girl. ganarle a Macizo es. Do it like a girl. Vamos. Vamos. ¿A qué? Empate. A ver, sacamos nuevamente el disco y ahora se define todo. El que mete, gana. Ya lo largo.
sería arco. ¿Cómo sería esto? Arco es. ¿verdad? Arco sin red. Tenemos un ganador. El señor Macizo Torres pasa a la gran final. bien. Que va a tener Ahora que Natu, competir. Natu y Albert. Natu Albert. Vamos, Natu. Después Reivindicar las mujeres. Ahora ¿a quién le apoyamos? No. ¿A quién le apoyamos? Atención. Dale, Natu. Yo le apoyo a Natu. Yo apuesto por vos, Natu, ¿eh? Tira, chores. ¿Quién apuesta por mí? Reivindicar las mujeres, Natu. Mira, el que apuesta por mí gana doble, ¡Gol en contra! ¡Autogol! ¡Gol en contra! Ese día lo que apostaba por Natu. ¡Vamos, Natu! No me fraudes. No, con fuerza, Natu, con fuerza. Pega al costado. ¿A qué? Después me dijo Rodrigo que él no tiene problema en apostar en la tarjeta de crédito en este juego. Así que Ah, bueno. le vamos a llamar a Rodrigo también. Dale, con fuerza, Natu. Albert ganador. Albert Macizo. La gran final. Realmente jugar con la chingada para calentar, nomás te dejarlo para abajo. Ahora, ¿no? claro, Esto dejarlo- Claro, con las chicas Claro. no calentamos. ¿Sabes qué? Espera. Revancha. Con las chicas los muchachos se calientan. Las chicas, por favor, a la Juego. cocina. A la ¿A cocina, qué? las chicas. ¿A A la cocina, las chicas, por favor. Por favor. ¿puedes Chicas, a la hacer un cocina, traguito? por Viene a favor. hacernos bullying acá, No, ¿eh? esto es para que se sientan bien. Menos mal que no bueno. está Tania, porque en este programa te mira de arriba y sabes que tenés un miedo. Bueno, Natu puede hacer un traguito para los muchachos de la cocina. La final es... ¡Loco! La final mejor... ¿A Al dos mejor goles de o...? A dos. Ojalá pierda, Massa. Massa. Ojalá pierda. Sinceramente te digo. Yo también te Te voy quiero. a bulinear acá hasta que pierda. ¿Sabes que voy a contar tu anécdota del boliche ese allá de Contá, no hay Fernando ningún Lamora? problema. Te conocí a las 6 menos cuarto de la mañana descalza. Híjole. ¡Descalza! En un boliche. Destruida. ¿Algo más? En una copa de plástico estaba tomando champán. En una copa, no, en un vaso de plástico. A esa hora entra. ¿Algo Qué más? bárbaro. ¿Algo más? No, y después te llegas a tu casa. ¿Algo más? Sí, no, hasta ahí, hasta ahí. Pero sabía Te voy a cuando bulinear, sabía la dirección a su casa. Vas a perder. Vas No a sabía ni perder. dónde estaba. Pero bueno, a ver, Vas ahí a va. perder. Ahí va. Vas a Dale, perder. Albert. Cuidado con el disco. Esta es la gran final del Tego La con gran buena final. onda. Eso. Esta es la yeta. Esta es la yeta, esta es la yeta. Albert, Albert, uno más y sos ahora el está campeón. conmigo. Macizo, Vas a todavía perder, confiamos en vos. vas a perder. ¡Ey! No vaya a agarrar el disco. ¿Viste? Increíble. Gracias. Tenemos un ganador, el Esta es la señor yeta. Albert Yeta, Benítez. yeta, La dieta estuvo a tu lado. Yeta, increíble. Está bien. Muy Pero bien. Nato estaba Muy haciendo algo bien, raro bien, ahí. bien, bien, bien. Gracias. Excelente. Son una yeta, Nato, ¿eh? Bueno, Son una yeta. Macizo, Un gustazo. un capo. Muchas gracias por venir a visitarnos al programa. Gracias, Macizo, que ya hizo con nosotros alguna vez el desafío. Ahora lo vuelve a hacer en piso. Misión cocinar, ahora que me acuerdo. Estuvo ¿Qué bueno. te hecho ya. cocinando, Massa? Muy bueno. ¿Sí? Muy bueno. Hay que venir, tiene que venir un día para Ahí. cocinar. Muy bueno. Muy bueno. Acá me conocen, sí, muy bueno. Para comer. Muy bueno. Ya me Bueno, conocen. gracias a Soy chef, sale de repente. Sí. Soy chef, cocino. Está Pero bien. siempre el asado es muy fuerte, el asado es El muy fuerte. asadito. No es El fácil asado hacer es muy fuerte. asado, ¿eh? Bueno, y el que No. pierde echa un asado, Macizo. Como vos perdiste, entonces. Dale, el dale, sábado dale. todo. Traigo la parrilla acá, traigo la parrilla acá. perfecto. Yo La traigo semana todo. que viene. La semana que viene, perfecto. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y quisieran siempre levantándole a la gente con buena onda. Muy bien. Porque hay gente que se despierta desde hasta ahora. O sea, Sí, muchos claro, expertos no están claro. laburando y algunos están arrancando el día. Nuestro Así público, que, justamente. ya muchísimas gracias por la invitación. ¿eh? Gracias, Dale, Massa, Macizo. muchas gracias. Gracias, Ok, gracias. perfecto. Bueno.